12. Y es lo que necesitamos, mucho más información verídica y real. Así es. Sobre todo el tema que manejan ustedes. Listo. Gracias, queridos amigos. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hoy estamos en un jueves que regularmente es de ciencia y tecnología. Vamos a hablar también hoy de ciencias, aunque algunos no quieran reconocer como ciencia todavía la grafología, la grafoscopía y toda esta gama. Vaya que sí es algo muy importante. Y para hablarnos sobre el tema, como lo titulamos, grafología criminal y forense, el tema es bastante interesante. El maestro José Carlos García Castillo, licenciado en Psicología con mención honorífica en la Universidad del Valle de México, con maestría en Teoría Psicoanalítica por el Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos, CIEP, de la Fundación Mexicana de Psicoanálisis, con tesis de maestría titulada El discurso psicoanalítico ante el acto criminal, obteniendo mención honorífica, diplomado en perfiles delincuenciales y criminológicos por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, nuestro querido INADEC, de donde estamos transmitiendo, con diplomado en perito en psicología jurídica por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, con seminario y especialización en el manejo del dictamen médico-psicológico para casos de posible tortura en la PGDF, otorgado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, International Rehabilitation Council for Torture Victims en 2006, diplomado en grafología por la Asociación de Grafólogos y Psicólogos México-Alemania AC en 2008, curso teórico práctico intitulado Implementación del Juicio Oral por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 2010. Un curso virtual de psicología forense especializada en niños y niñas adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017, con manejo de alta especialidad en pruebas psicológicas como son test de Rorschach, test de TAT, test de relaciones objetales, test de Minnesota, análisis psicografológico, entre otros. Catedrático de diversas universidades públicas y privadas en licenciatura y posgrado. Actualmente docente en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Conductor de televisión por internet en los programas El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico y El Malestar en la Cultura, Psicoanálisis y Biopolítica, que se transmiten por medio de la plataforma Proyectate Radio y Proyecta Tus Sentidos, lunes de 4 a 5 y martes de 7 a 8 respectivamente. Sí. Fue perito profesional en psicología forense en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Perteneció a la Coordinación General de Servicios Periciales y la Unidad de Ciencias del Comportamiento de la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Sexuales 2006-2013, egresado por convocatoria por el Instituto de Formación Profesional, perito independiente en psicología forense, psicología jurídica y grafología, asesor y consultor especializado en psicología y grafología, psicoanalista de orientación lacaniana, columnista en la revista Edicta, autor del libro No matarás, un abordaje psicoanalítico a lo innombrable de la acción, el acto, demostración, acting notes y pasaje al acto asesino en 2016, la Ciudad de México, por Castellano Editores. También tenemos con nosotros a la maestra Georgina Aguillón del Real, licenciada en Psicología con alto rendimiento académico por la Universidad del Valle de México, con maestría en Teoría Psicoanalítica, con mención honorífica por el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos CIEP de la Fundación Mexicana de Psicoanálisis, diplomado en perfiles delincuenciales y criminológicos por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, INADEC, concurso de elaboración de perfiles criminales en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 2007, perito en Psicología Jurídica por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, INADEC, diplomado en Grafología impartido por Inés Emaus,
cursado en la Asociación de Grafólogos y Psicólogos México-Alemania AC en 2008, curso abierto en línea, Sistema Penal Acusatorio, impartido por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en 2016, curso virtual de Psicología Forense especializada en niños, niñas y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017. Curso diseñado del portafolio de evidencias del discente, impartido por la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en 2018, docente a nivel medio superior y superior en diversas universidades públicas y privadas. Colabora también como asesora en la reestructuración del currículum educativo de la maestría en grafología con la finalidad de que obtuviera reconocimiento y validez oficial de estudios, el tan famoso REVOE con número 2015-0489, el cual fue otorgado el 28 de octubre de 2015. Actualmente docente en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, en la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, manejo de pruebas psicométricas y proyectativas, perito independiente en psicología forense, psicología jurídica, grafología, asesor en psicología y grafología, psicoanalista de práctica freudiana y lacaniana, conductora de televisión por internet en los programas El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico, que se transmite por medio de la plataforma Proyectate Radio, y conductora del programa El Malestar en la Cultura, que se transmite en la plataforma Proyecta Tus Sentidos, como ya lo habíamos comentado, de 4 a 5 lunes en Proyectate Radio y de 7 a 9 los martes en proyectatussentidos.com. Columnista también en la revista Edicta. Como pueden ver, queridos amigos, a grandes rasgos es una síntesis curricular o semblanza de nuestros invitados, solamente para que se den una idea pequeña de la profesionalización de los catedráticos de INADEC, que también son catedráticos en otras instituciones tan importantes, hablando incluso de los militares, que esa parte a mí me dejó sorprendida, muy sorprendida, gratamente. Gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar esta invitación. Sí, es grafología criminal y forense, es un tema apasionantísimo. Sí, así es. Y les comentaba antes de entrar al aire, no es algo tan tocado, no es algo tan visto, no es algo... ¿Cómo llegan a encontrar este nicho de oportunidad? Y aparte, también no es tan fácil, debe ser un trabajo muy arduo estudiar específicamente esa ciencia. Pues sí, muchas gracias por la presentación. Hay que decir que el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, nosotros primero lo adoptamos como alumnos. Ajá. Y posteriormente ya nos adoptaron como docentes, ¿no? En cursos tan interesantes como los que tuvimos de psicología jurídica y de perfiles criminológicos y delincuenciales, ¿no? Que es algo, perdón que lo interrumpa, maestro querido, pero es algo que llena de orgullo al instituto también, porque entre que muchos entran igual como alumnos, después como maestros, y después aún como maestros siguen siendo alumnos. Claro. Entonces eso es muy interesante, queridos amigos, habla de esta magnitud que tiene el INADEC como instituto, como universidad ya, y que puede preparar una preparación tan ardua para los que vienen Claro, atrás. aquí hay que decirlo que, por ejemplo, yo cuando decidí separarme de la Procuraduría de Justicia, sí. Hicimos un proyecto, la maestra Georgina y su servidor, y se lo propusimos al doctor Anatolio. Sí. Y él gustosamente, con sus conocimientos que también tiene de grafología, de documentoscopía y todo este tipo de grafoscopía que también estudió, le interesó. Y de ahí fue como salió el diplomado que tiene que ver con grafología criminal dentro del INADEC, ¿sí? Y así fue como lo empezamos a estructurar tanto la maestra como un servidor. Y ahora ya tenemos aproximadamente, vamos por ahí de los 6 años ya dentro del INADEC, dando la cátedra esta de grafología criminal, y que ahora los vamos a invitar a que estén con nosotros en el diplomado de grafología forense, ¿sí? Entonces ambos campos creo que son muy interesantes. Si tú quisieras también darnos una expectativa de la importancia que debe tener la grafología en los estudios periciales y en el ámbito en general científico de lo forense, ¿no? Sí, porque nosotros sí, cuando estudiamos ya hace más de 10 años grafología,
es una materia que desafortunadamente en nuestro país no hay apertura científica, a diferencia de países europeos o inclusive países latinoamericanos como Argentina. Aquí en México siempre la grafología se le denosta porque más allá de la grafología en sí, es por la gente que a veces sale en la televisión y por querer quizá ganar adeptos o un poquito de fama, toman la grafología como si fuera una mancia. Te leo las cartas, te leo los caracoles, y eso, por supuesto que a la grafología no le ayuda para nada, porque la grafología tiene un sustento teórico científico, pero no es en sí por la grafología, sino quien practica en muchas ocasiones la grafología la denosta, desafortunadamente. Va más que nada por el morbo. Exacto. Utiliza el morbo para ganar adeptos y nos damos cuenta que no tiene la preparación adecuada. Igual y por ahí tomar algún cursito en línea o leyeron algún libro, como muchos de los que incluso leen cartas y demás. Digo, así esa es la formación. Sí. ¿Cómo lograr? Y pasa mucho más en televisión abierta, ¿no? Y lo hemos comentado, queridos amigos, porque hemos tenido catedráticos muy especializados en este tema y la mayoría es esa queja constante, ¿no? De que en televisión abierta, hablemos de Televisa o TV Azteca, que son las que la de mayor demanda en el país, y de repente que pongan a una grafóloga a decir que si mejoras tu letra vas a adelgazar, o sea, cuestiones que son complicadas. Ojalá fuera tan fácil. Sí, ¿verdad? Adelgazar. Ojalá. Pero entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Porque para poder entender nosotros el grueso de la población con bases científicas, de dónde viene y cuál sería la didáctica y los conceptos que maneja la grafología, en este caso la criminal y la forense. Claro. Este proyecto que nosotros tuvimos y que podemos decir que el INADEC es precursor porque el doctor Anatolio tuvo la visión de que pudiéramos dar este diplomado, porque la verdad no existía dentro del mercado académico, por así decirlo, este tipo de curso, este tipo de diplomado. La intención era que con todo el material que se había recabado a través de mi tiempo durante la Procuraduría, pudiéramos hacer un análisis de la escritura de diferente tipo de delitos, desde los secuestradores hasta delitos de a lo mejor menor impacto, como pudiera ser el ladrón convencional de colonia, ¿no? Claro. Ese que arrebata y se echa a correr o sale con un arma y roba rápido y se va. Entonces, la intención de nosotros con estos cursos es que los alumnos ingresen en este mundo grafológico y que les dé la capacidad de análisis, de ver la escritura y la personalidad de todo este tipo de delincuentes a través de la escritura o del grafoanálisis. De ahí que nosotros tengamos una cuestión muy técnica, metodológica y científica, es a lo que iba, para que puedan estudiar. Metodología exacta, precisamente para hacer las cosas bien, con buenos cimientos, ¿no? Claro, porque como lo decías en relación, por ejemplo, a cierto grupo de personas que estudiaron grafología y que salen, por ejemplo, en la televisión analizando únicamente la firma. La firma es solamente una parte de todo lo que tenemos que hacer en el grafoanálisis. Claro. No, técnicamente y éticamente no debemos hacer análisis silvestres, diría Freud, sino tiene toda una metodología en cuanto a la ciencia, para ver los temperamentos, para ver el gestotipo, para ver determinadas cuestiones técnicas de cada una de las letras con las que escriben las personas. Y aquí vale la pena recargar éticamente, así con mayúsculas. Así es. Que esa es la palabra clave, sobre todo en el mundo jurídico, ¿no? Y porque nos estamos insertando en cuestiones que tienen que ver con lo jurídico. Exacto. Con gente que se puede estar jugando la libertad o la cárcel, ¿no? Sí, y entonces, al estar en un mundo inmerso de lo jurídico, pues obviamente allá hay una responsabilidad muy amplia para cualquier tipo de perito. Por supuesto. Creo que una de las cuestiones que también en nuestro país no se ha trabajado de manera amplia son los grupos éticos de participación de peritos y de peritajes a nivel ya jurídico, ¿no? A nivel legal. No sé
Sí, sí, estoy de acuerdo con eso, porque lo que comentábamos justamente es esta cuestión de que la grafología en sí tiene una ciencia. El problema no es la grafología, sino quien lo practica. Exacto. ¿No? Quien dice ser grafólogo. Ahí hay una cuestión muy importante, porque efectivamente mucha gente sale en la tele con una sola firma, te describe a la persona por completo, digo, ay, wow, es magia. Una bola mágica, ¿no? Exactamente. O pareciera. Ustedes Exacto. que saben, obviamente se sienten, incluso yo entiendo, que ofendidos por una situación como esta. O sea, ¿cómo alguien puede venir con una sola firma decir una sarta de tonterías? Porque eso es lo que es. Cuando ustedes también, no solamente tienen la parte profesional de toda la teoría y la práctica como grafólogos, como especialistas, sino también la parte del psicoanálisis, que eso es fundamental, o corríjame si estoy equivocada, Estás perfecta. para la función, para la carrera que ustedes eligieron para progresar. Necesitan conocimientos muy, muy profundos de psicoanálisis, ¿no? De teorías de la personalidad. Exacto, de la psicología forense y demás. ¿Qué más necesitan aparte para ser un profesional? Tocaste un punto muy neurálgico en relación a nuestra formación y lo que nosotros podemos ofrecerles ahora en estos cursos y diplomados acá en el INADEC, en relación a que tiene mucho que ver nuestra currícula en la formación profesional del psicoanálisis, porque el psicoanálisis trabaja esencialmente con una cosa que es el inconsciente. Entonces nosotros trasladamos el conocimiento del psicoanálisis como tal en una cuestión que tiene que ver con el inconsciente. Hay una de las formas más importantes de expresar el inconsciente y esa es la escritura. Es a partir de que nosotros tenemos la epistemología del inconsciente y la trasladamos a través del escrito de una persona. Una persona, por más que quisiera cambiar su escritura momentáneamente, después de cierto tiempo ya no lo va a poder hacer y empieza a brotar esa cuestión inconsciente. Una de las cuestiones que nosotros tratamos de transmitir a nuestros alumnos en estos cursos es conocer un poco más el inconsciente y ver que la escritura es algo que no se puede controlar y que nosotros podemos interpretar o analizar a través de ese bajo control que el sujeto tiene al momento de escribir, ¿sí? O al momento de firmar. Claro. Pero necesitamos hacer el análisis de manera conjunta, es decir, tanto de su escritura como de su firma o rúbrica, ¿sí? Inclusive les pedimos en la muestra grafológica una numeración del 0 al 9 para ver ciertas características, ¿no? Entonces, que solamente un experto sabe detectarlas, obviamente. Así es. Porque todos decimos, perdón que lo interrumpa, maestro querido, adelante. Pero todos decimos, yo soy buenísimo para imitar firmas, ¿no? Y pasa en las empresas, y lo he comentado, que siempre hay alguien que es de confianza e incluso hace la firma, la rúbrica de tal o cual, cuando eran más cheques, ahorita pues ya todo casi es Que ahí estaría involucrada la grafoscopía, que es una situación más métrica, más medible de los rasgos de la escritura, por ejemplo, a la hora de firmar. Y ahí están también los cursos de documentos cuestionados. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí ya hay un nivel legal todavía más estricto en las mediciones de los rasgos con las que una persona... Jurídico, exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros vemos esa parte del inconsciente. No sé tú qué quisieras comentar que es de algo, eso. para nosotros es algo muy importante, porque también hemos escuchado gente o grafólogos que dice que el que escribe es el cerebro. Pues no es tan sencillo, porque hay todo un mecanismo al momento de la escritura que va más allá de una cuestión orgánica, que por supuesto tiene que ver, pero en esta cuestión que mencionan del inconsciente, por más que yo no me quiera equivocar, me equivoco. Y ahí entra esta parte o esta cuestión inconsciente, donde también se analiza esta situación del equívoco, ¿no? De por qué la persona se equivoca en tal cual palabra, ¿no? Nosotros lo hemos visto en la experiencia. Cuando tú le pides a un probable la versión de los hechos, algo pasa y se equivoca de lo que te está diciendo, ¿no? Algo tiene que ver ahí con esta cuestión de lo inconsciente. Exactamente. Entonces, en determinado momento sí pudiera ser que, dependiendo al estado de ánimo que tienes en ese momento, sea de ira, enojo, felicidad o cualquiera, influye en tu forma de escribir, pero no determina por completo. Ahí es una pregunta interesante, porque
el grafólogo a nivel perito tiene que poseer características distintivas en relación a qué cosas son momentáneas del sujeto. Ajá, así es. En ese momento, por ejemplo, está nervioso, está tenso, sobre todo, por ejemplo, en entrevistas de trabajo, ¿no? Sí. En donde los sujetos llegan a una entrevista, no saben lo que va a pasar, y uno los pone a escribir y hasta pueden temblar, ¿sí? Pero eso es momentáneo, eso no es realmente un rasgo de su personalidad. Entonces el grafólogo ya a un nivel ya de especialista debe saber diferenciar cuándo la escritura realmente está dándonos elementos de su personalidad y cuándo son elementos temporales, ¿sí? Pero eso se hace con el pasar de los años, con el estudio y con la intuición y obviamente con la preparación que cada uno tenga, ¿no? Yo lo pongo muy, ¿cómo te diré? En ejemplo, más o menos para tener una analogía, lo que hace un cardiólogo con los electros, ¿no? Un cardiólogo, para que sea bueno interpretando electros, tiene que ver electros y electros y electros. Claro. Y estar usando su técnica, obviamente. Inclusive ellos traen una regla especial para medir, todo ese tipo de cosas. En la grafología pasa algo similar. Tienes que estar viendo letras y escrituras y escrituras y escrituras y estar con tu lupa, con tu regla, con tu transportador, con elementos que te dan una técnica, para que ya después a simple vista puedas determinar ciertas cosas. Como en automático casi. Exactamente, Sí, exactamente. Ya Entonces, es el ojo adiestrado, o sea, ya La sabe. Sí. práctica. Lo que ustedes ven, obviamente pues nosotros no distamos por muchísimos, ¿no? pero por eso los invitamos, Claro, ¿no? por A los que quieran Les interese. y les interese esta materia, que en México no se le ha dado todavía un auge fuerte. Así es. Necesitamos más colegios de grafólogos, necesitamos más instituciones que promuevan este tipo de preparación, porque Esta ciencia, ¿no? los juzgados lo requieren. Sí. Ahí se iba la pregunta. ¿Cuál es el objetivo de un análisis? Ya hablando del mundo jurídico de la escritura, ¿cuál es el objetivo? A ustedes ya como peritos, ¿qué les pide el abogado, ya sea de la parte que sea, o ya hablando incluso de un perito tercero, ¿qué le pide un juez? Porque allá es una petición diferente, ¿no? Cuando no Claro. logran ponerse de acuerdo dos peritos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Tú quieres? Ahí, bueno, a mí sí me gustaría, es una pregunta importante porque sí habría que diferenciar la grafoscopía de la grafología, porque a veces algunos abogados se confunden y justamente en el planteamiento del problema nos solicitan que demos demos nuestra opinión científica para saber si una firma corresponde o no a la persona. Eso lo hace un grafóscopo. A diferencia de la grafología se enfoca directamente con las características de la personalidad del sujeto. En esta cuestión que tú mencionas puede ser para el probable responsable o para la víctima, conocer los rasgos y las características de personalidad a través de su escritura. Y ahí también incurrirían en un... cuando se habla en el mundo jurídico de una mala integración de un expediente, al hacer una petición de esta naturaleza, un juez o un abogado puede echar incluso a perder un juicio por una situación como esta. Claro, Sí, claro. Inclusive Inclusive esto en otros países pudiera tener alguna repercusión jurídica para el mismo perito, Así es. por la falsedad en declaración o por entrar en la averiguación o en la carpeta o Ajá. en el expediente y tener ciertas fallas técnicas, ¿no? Aquí es importante decirlo que hay sujetos dentro de lo penal, dentro de lo criminal, que se niegan a realizar muchas pruebas, sobre todo las psicológicas, ¿no? Ajá. Ahora con la intervención de derechos humanos hay mucho problema y mucho conflicto con Apelan a eso. con que un perito haga las pruebas, por ejemplo, de dibujo, y se niegan los probables, ¿no? Ya conocen el camino. Entonces, con escritos a veces de ellos mismos, que se encuentran dentro de la causa penal, ahí es donde puede intervenir el grafólogo, sin necesidad ya de pedirle otra cosa, porque él escribió por ciertas razones. Claro. Y eso ya lo encuentras dentro de la causa, y entonces el abogado lo que solicita es que el perito intervenga sobre documentos. Y como ya hay un escrito, entonces tú puedes definir ciertas cuestiones de personalidad de ese sujeto. Ahora, la pregunta generalmente tiene que ver con el planteamiento del problema.
ya sea Ministerio Público o abogados litigantes, lo que te preguntan es si el sujeto tiene las características de personalidad como para haber cometido el delito que se le imputa, ¿sí? Entonces, si es un homicidio y tú encuentras rasgos de violencia, rasgos de agresividad muy fuertes, de baja tolerancia a la frustración y otros elementos dentro de la escritura, pues tú no le vas a decir al abogado o al Ministerio Público que él lo cometió, pero sí que tiene una tendencia a cometer actos. Usurpando el lugar del juez, ¿no? Exactamente. Dando sentencia, ¿no? De ahí la ética. Sí, de ahí la ética. Y cuando no encuentras nada, pues decirle, no, yo no encuentro que tenga elementos como para que su conducta haya cometido un ilícito como el que se está investigando, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de la grafología, ¿sí? Que sobre todo los jueces a nivel familiar ya le han dado una importancia más profunda, porque ya tienen un catálogo de peritos, ¿sí? Dentro del tribunal. Como elemento de prueba ya tiene mucho más peso Exactamente. Que hace algunos años, ¿no? Eso nos faltaría desde el punto de vista penal, que también el tribunal, la corte, ¿sí? Voltear a ver esta ciencia de una manera más exacta y más precisa. Pero ¿eso de quién depende? De nosotros. Así es. Porque si hacemos, como decía la maestra Georgina, análisis fáciles y de televisión y de morbo, pues no nos van a tomar nunca en serio, ¿no? Exactamente. Entonces esa sería la recomendación. Aquí como profesionales, la recomendación que ustedes darían a los abogados, porque estamos aquí en un mundo jurídico, estamos precisamente en una escuela, en una universidad donde se forman abogados, ¿qué recomendación ahorita con los juicios orales que se supone que están en pleno, pero hay muchas carencias, lo sabemos? 3 puntos básicos que un abogado litigante le tuviera que preguntar a un perito, porque nos damos cuenta que muchas veces los abogados ni siquiera saben, no tienen la idea y no hacen la pregunta concreta, y si no le hacen la pregunta concreta y exacta al perito, pues es como si no la hiciera. Sí, el documento del peritaje no tiene la función que debería. Exactamente. ¿Cuáles serían algo así, 3, 4, no sé, preguntas exactas, concretas, que el abogado tenga que aprender para preguntar correctamente a un perito? Ok, es muy interesante la pregunta que haces porque tiene varias aristas como para poder resolver la pregunta. Yo creo que uno de los primeros o principales elementos y básicos que un perito en este caso debe de responder es a la objetividad de lo que la escritura le esté dando. A lo largo de los años te vas dando cuenta que el sistema y lo empleado dentro de la grafología y dentro de ciertos teóricos de la grafología van quedándose obsoletos para la cultura, y tienes que como innovar también y proponer ciertas cuestiones para que las cosas queden más claras, sobre todo en sistemas como el nuevo sistema acusatorio, ¿sí? Aquí yo creo que lo importante es que la grafología es un elemento fundamental para poder detectar la mentira. Si tú me pusieras a la par, que eso no le gusta a muchos poligrafistas, ¿no? Sobre todo, así es, que como sabemos en el ámbito penal el polígrafo es una prueba que pasa de largo, los jueces no la aceptan, mas sin embargo la cuestión grafológica sí. Si el grafólogo se dedica a poder detectar la deshonestidad de las personas, es un elemento básico dentro de lo penal, porque si yo no le puedo decir ni al abogado, litigante, postulante, ni al Ministerio Público si el sujeto cometió o no el ilícito, sí le puedo decir que tiene una tendencia amplia a mentir. Y es un primer paso de una investigación. Y no solamente se la puede decir, sino la puede comprobar. Exactamente. Esa es una de las grandes ventajas. Otro punto sería eso, sí, que este nuevo sistema a nivel ya del juzgado te permite utilizar medios tecnológicos como es una pantalla, diapositivas, en donde tú le señales al juez, mira, aquí en esta letra tiene estos rasgos, y esos rasgos nos llevan a pensar que tiene una tendencia a mentir, son indicativos a deshonestidad. Sí. Entonces yo se lo estoy poniendo ahí de manera objetiva. Si él lo quiere aceptar o no, obviamente es su posición de juez. Por supuesto. ¿Sí?
su cuestión interna, Íntima ¿sí? convicción. Su íntima convicción permitirá que él sí sea llevado a ese ámbito, o el juez diga, no, yo esto no te lo creo, ¿sí? Entonces, creo que ahí están las bases, sobre todo éticas y objetivas, que puede dar la grafología en un sistema como este, en donde estamos hallando que yo lo que le puedo decir es que él está mintiendo por esto y por esto y por esto, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué puede resultar de ese tipo de mentira? Si él se está resguardando y no dice todos los elementos de una versión de los hechos, si él está cambiando la realidad de las cosas, ¿sí? Si él modifica, ¿sí?, la percepción externa de las cosas, entonces eso sí te lo va a dar la grafología, con todo respeto para los poligrafistas, mejor que el mismo polígrafo. Porque hemos visto o nos hemos enterado, ustedes que han estado también dentro del aparato de justicia, que con estos llamados exámenes de control y confianza, sabemos cómo muchos de los elementos ya tienen las artimañas precisamente para vencer o tratar de vencer al polígrafo o sacarle la vuelta, como dicen ellos. Entonces, teniendo en consideración todo eso, pues es lógico que de repente muchos jueces no lo acepten como una prueba directa, ¿no? Aquí los jueces, ¿cuáles son las inquietudes más en estadísticas así más frecuentes de un juez, tomando en consideración que hay muchos ya tienen una edad más avanzada y no tienen todo el conocimiento sobre la grafología? Sí, bueno, ahí es lo que comentábamos hace un momento en esta cuestión de que como los mismos grafólogos no tomamos en serio la ciencia y la disciplina, pues menos lo van a tomar de esa forma los abogados o los jueces. Claro. Ahí lo que comenta el maestro es importante porque a diferencia de otros métodos, de otras pruebas, inclusive psicológicas, la grafología es algo más práctico también al momento de aplicarlo y de interpretarlo. ¿Por qué? Porque yo no requiero de grandes aparatos, no necesito, por ejemplo, un Wise, ¿no? que me voy a llevar un portafolio que pesa 2-3 kilos, el mismo polígrafo. Es decir, yo lo único que requiero es una mesa lisa, hoja blanca y un bolígrafo negro. Eso es para la toma de la muestra, ¿no? Entre otras características que se toman en consideración, buena ventilación, luz, etc. Pero no es tan engorroso, ¿no? La cuestión de la toma de la muestra. Y estos elementos no son decisivos en el resultado del examen o lo que vas a hacer, porque digo, realmente no influyen tanto en el ánimo de... Tienes pocas variables. Exactamente. A diferencia de otras pruebas. Así es. Que requieren otro tipo de elementos. Ahora, en mi experiencia personal, yo sí soy pionero en cuestiones de haber realizado a nivel penal estudios grafológicos. Y me fue bien con los jueces, ¿sí? Porque encontrábamos esa cuestión jurídica que no tuviera nada que ver con el desvirtuar los valores o los derechos humanos de una persona. Porque simplemente lo único que estamos diciendo es, pues tú escríbeme tus motivos por los cuales no quieres realizar una evaluación psicológica y pónmelos en esta hoja. Entonces, a partir de eso, pues tú no estás vulnerando nada. Exacto. El sujeto está escribiendo de manera libre lo que él quiere decir, ¿sí? Cuando yo hacía ese tipo de análisis, me encontraba con que eran aceptados por los jueces como una prueba plena, ¿sí? Y entonces el problema era cuando ahora el sujeto del lado de su defensa no encontraba grafólogos que quisieran entrarle a ese tipo de terreno, ¿sí? Y entonces ahí veías que había una insuficiencia en la parte sobre todo de tipo privado, en la defensa privada del sujeto, ¿sí? Y eso es lo que también queremos, que el nivel sea equitativo. Que se vaya nivelando. Exactamente, que vaya habiendo participación también por el lado de la defensa de manera interesante y también te trate de poner la llave y la contrallave de lo que uno está diciendo en un dictamen oficial, ¿no? Okay. Entonces, sí, los jueces, a pesar de las diferencias que pueda haber de tecnología o de diferencia de edades, sí voltean a ver la grafología de manera seria, por lo menos desde mi punto de vista, porque también en el dictamen hay que decirle,
tú debes de utilizar un elemento que ahora es muy importante en la argumentación jurídica del nuevo sistema o del sistema adversarial, que es la persuasión. Aquí no es el que sabe más, sino que es el que sabe conducirse hacia el juez, fundamentarlo y motivarlo. La importancia de la argumentación jurídica. Exactamente. Eso trasladado al momento en que te toque el juicio oral y tú lo tienes que expresar en una pantalla y decirle al juez, yo encontré estos elementos y yo se lo dejo a usted a su íntima convicción. Por supuesto. ¿Sí? Y a partir de ahí, si tú sabes argumentar como cualquier jurista, como cualquier abogado, pues obviamente tienes una ventaja. Hay que pensar ahora que los elementos más importantes de este sistema acusatorio son los peritos. Si tú tienes un buen perito, tendrás un buen resultado, porque dejará la duda o dejará la constancia de algo. Y eso tiene que ver con la persuasión. No, la persuasión no tiene que ver con el engaño, tiene que ver con una objetividad, más aparte tú cómo lo estás diciendo. Por supuesto. ¿Sí? Y eso al juez se le motiva y se le mueve para que tome ciertas decisiones. La grafología es algo que te puede llevar a eso, ¿sí? Siempre y cuando esté bien argumentada, esté bien elaborada. Y los argumentos perfectamente sustentados, Así obviamente, es. aunque no se trata de hablar por hablar y tengo labia y ya me gané al juez, pero y si no Así tengo es. el sustento jurídico, pues entonces... Sí, son ambas cosas, Sí. ¿no? Ambas Sí, cosas. eso es. En la práctica que tiene o que ha tenido dentro del sistema de justicia de nuestro país, ¿qué es algo que usted recuerde que diga, esto también me marca dentro del terreno de la grafología? Yo creo que en el caso mío que yo derivé dictámenes tanto a nivel psicológico como a nivel grafológico, lo más importante es cómo fundamentas tu teoría. ¿Qué es lo que le estás dando al juez para que el juez pueda decir, este sujeto lo vinculo a proceso o este sujeto se va libre, ¿no? Tiene mucho que ver también, perdón por la interrupción, la argumentación como tal, pero también la redacción. Sí, Porque las palabras que busques. Un punto y una coma bien puestos o mal puestos te cambian el contexto Así completo es. de una oración. Sí. ¿Hasta dónde es la importancia también en el mundo jurídico y en el de los peritos? La sintaxis, la redacción, la ortografía, Claro. la argumentación, porque la argumentación la vas a llevar al papel. Sí. No siempre va a ser va a ser de frente a frente, entonces tiene que leerlo y el que lea tiene que entender lo que tú realmente estás transmitiendo. Entonces también ahí es abarcar mucho más terreno y mucho más estudio en este Eso caso. es un análisis riguroso. Es un análisis riguroso, yo siempre se los digo a los alumnos que requieren de sus elementos de tranquilidad, de su espacio en donde ellos puedan de alguna manera estar tranquilos, hacer sus revisiones con lupa, inclusive hemos promovido, ¿verdad?, el uso de microscopios de USB para que tengan Sí, ampliaciones también. y vayan viendo las letras de manera más amplia. El agarrar la tecnología, la parte También. que nos Así conviene, es. que nos sirve Así es. como elemento de refuerzo para apuntalar todo lo que estamos, Sí. haciendo. Si un sujeto deja la tinta, ¿sí?, y forma masas, ¿sí?, si un sujeto escribe con ángulos, si un sujeto escribe con puntas, ¿sí?, con ganchos, como decimos, pues obviamente tiene una repercusión en su forma de ser, en su carácter. Y ya de ahí empiezas a ver elementos de lo sencillo a lo complicado. Y entonces es cuando tú vas y le dices al juez y a los demás, yo encontré esto, ¿sí? Y es la parte ética la que debe de gobernar en ese sustento epistemológico y en ese sustento pericial, ¿no? Sí, no sé. Sí, también es algo importante la pregunta que ella hace porque al momento de que tú emites el dictamen también se los comentamos, ¿verdad?, a los alumnos que hay que investigar o hay que leer acerca de la metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque es como si fuera una tesina el dictamen como tal, pero tiene que tener elementos tan sencillos que quien lo lea, aunque no sea grafólogo, lo deberá de entender, porque esa es la finalidad y la función del dictamen. Es decir, que el juez, que aunque se dice que es perito de peritos, quizá no conozca a fondo la grafología. Así es. Y si yo le empiezo a dar elementos que no me entiende, pues el documento no cumple la finalidad que tiene. Entonces, es, por un lado,
es poner todos los elementos de manera muy específica para que el que lo esté leyendo lo entienda de manera perfecta al momento de que yo emito el dictamen y el documento, ¿no? Que es algo importante. Y es Aquí finalmente una la voy a muestra. molestar, Sí. maestra. Sí. El libro que le comenté. ¿Este de acá? Sí, por favor. La importancia, porque aquí viene la importancia Claro. del aprender y del saber. Un diccionario de grafoscopía y documentoscopía de grafología. En este caso estamos hablando de nuestro rector, Sí. que él le gusta y le ha dado otro manual de documentos cuestionados. Hasta donde el conocer un diccionario como tal le ayuda a un perito o a un abogado para mostrarle incluso al juez de qué se trata, las palabras que tal vez no Claro. entienda que le está. Sí, porque tiene que ver con cuestiones técnicas. El abogado siempre debe estar certero del tipo de perito que necesita, Sí. ¿sí? Ya sea grafóscopo o grafólogo, ¿no? La grafología siempre va a estar directamente relacionada con lo psicológico, con el comportamiento humano, con la personalidad. Es como buscar un doctor. No voy a ir a que me revisen los riñones un cardiólogo. Exactamente. Para Claro. entenderlo, queridos, disculparán Sí. mis barbarismos, pero yo No, tengo no, que está muy bajar bien. para Sí, sí, sí. entender. Yo tengo que buscar el especialista en esa materia para Preciso. que me dé el dictamen preciso Que requiere. que yo necesito. Así es. Así es. Ahí por eso siempre hay que abrir un diálogo amplio con los abogados en relación a lo que necesitan. ¿Qué es la duda que ellos tienen Para que el sepan planteamiento? realmente Exacto. a quién preguntar y tienen a quién. tienen que buscar. Claro. Ha sucedido algunas ocasiones que en un juicio, precisamente lo que le comentaba hace un momento, les pregunten y contesten algo completamente diferente a lo que les están diciendo, o el especialista en la materia resulta que es especialista en otra materia que no tiene nada que ver con él. Ahorita que lo mencionas, yo recuerdo algún evento que tuve de un caso relevante, que en realidad todos lo son, pero Sí, claro. la Procuraduría señala algunos en específico, son Y más algunos que delicados. son también mediáticamente, eso también Exactamente. influye, ¿no? A mí me preguntaba uno de los abogados defensores que por qué yo en un diagnóstico, en un dictamen, había puesto toda la parte de personalidad negativa del sujeto. A mí me parecía una respuesta interesante. La jueza de Reclusorio Oriente como que lo vio y le dijo, ¿a qué va? ¿Qué es lo que usted quiere, abogado? Casi al lugar. Pero Pretende. al verme y le Exacto. decía yo, le afirmaba yo a la jueza que me dejara contestar porque era una pregunta interesante. Para usted Sí. fue un poquito rojo, Sí, ¿no? pero a la vez te permiten a veces hasta perfeccionar los Por dictámenes. supuesto. La pregunta iba encaminada a eso y era realidad, pero también era mi realidad, mi función como perito oficial en psicología forense. Entonces yo la contestación que le daba es que yo estaba para encontrar todo lo malo en la personalidad de él, no lo bueno, porque yo no era psicólogo organizacional y el sujeto no Coach iba. de empoderamiento Exactamente, personal. el sujeto Perdón, no queridos, iba, pero es así. no iba a un trabajo, Exacto. iba a una cuestión penal. A mí lo que me estaba preguntando en ese tiempo el Ministerio Público es si su personalidad tenía características como para cometer un ilícito que se le estaba imputando. Claro. Y de ahí sacas todas las cuestiones más malandras de un sujeto. Todas las patologías, Exactamente. psicopatologías, Claro. ¿no? Y si que tú lo influyen, ves- obviamente, en el delito Que cometió. Que se le está imputando. cometió. O que se le está acusando. Exacto. Del Sí. que es presunto responsable. Porque Exactamente. te obligan a esos... a Ya no me ponerse- preguntó más porque ha de haber dicho, no, pues quién sabe después qué más me diga, ¿no? Exacto. Pero la idea era hacer ver al juez que mi función como perito oficial Estaba parcial. exactamente, Sí, tenía era- un sesgo, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Y bueno, ahí también obró de manera bastante amateur, ¿no? Porque le quiso meter Una llave. una zancadilla, Sí. a ver si cae y hacerle ver al juez que usted tenía un sesgo y lo pinta Una como de las malo y no cosas más pinta nada importantes bueno. que el perito debe Sí, tener en cualquier ámbito forense es tener calma para poder contestar lo que se le está preguntando, sea de un lado o sea del otro. ¿Sí? El buen perito debe tener esa parte de calma, de temple,
para saber escoger también sus respuestas de manera muy puntual, ¿sí? Pero esta calma solamente se la da la preparación ardua, ¿no? La confianza de saber que me pregunten lo que me pregunten, yo le voy a contestar con elementos científicos, con bases, con pruebas y con toda una teoría y práctica que vengo arrastrando. No soy improvisado, porque eso también tiene mucho que ver. Por eso lo mencionabas tú desde un principio, que era el ver cuál sea el contenido del dictamen, qué palabras voy a utilizar, de qué elementos sí estoy yo muy seguro que los pueda yo explicar y de qué no. Si yo en un dictamen pongo elementos de los cuales yo mismo dudo, yo mismo me estoy poniendo la soga al cuello. Por supuesto. ¿Sí? Entonces el perito siempre debe estar cierto de lo que pone en su dictamen. Es decir, yo esto lo puedo explicar con amplitud, sé de dónde sale y por qué sale. De otra manera, entonces, el meter cosas por meterlas, por hacer un dictamen amplio, te puede llevar a una desgracia, ¿no? Sí, claro. Sí. Porque este ego a veces mata, ¿verdad? Claro, ese ego. Claro. ¿Hasta dónde también la responsabilidad de los peritos, de los abogados en un juicio como tal, hablando de métodos del caso, que las sentencias son las que sirven para los estudiantes y para quien esté indagando sobre algo similar? Si está mal redactado, si está mal, todo está escrito y yo voy a ir a abrevar de ahí, a aprender porque tiene similitud con un caso que estoy llevando. Claro. Y si está mal estructurado, si está mal escrito, mal redactado, pues entonces me va a llevar por un camino muy, muy diferente. Así es. ¿Quieres? Sí, bueno, sí, nos ha tocado, ¿no? Algún caso de algunos dictámenes que, más allá de la cantidad de hojas, porque a veces también los alumnos dicen, si yo entrego un dictamen de 50 hojas, está bien. Pues no es la cantidad, porque no se puede poner una cantidad de fojas, ¿no? Sí. Pero sí, efectivamente es lo que yo puedo sustentar teórica, metodológica y científicamente, y eso también al momento de la junta o al momento de ir a ratificar el dictamen, pues te quita el nervio, porque tú sabes que lo que tú emitiste, el documento, tiene que ver con una cuestión científica. No inventaste, no le quitaste, ¿no? Entonces lo que te pregunten, efectivamente. Y no le adornaste, porque luego los adornos son los que se te olvidan. Son mortales. Exacto. Y te pones la soga al cuello y no tiene ninguna necesidad, no habría por qué hacer eso, ¿no? Entonces sí, los dictámenes se tendrían que realizar de una forma, pues, científica, ¿no? Metodológicamente hablando, bien hecho, y no habría ningún problema. Ahora este nuevo sistema tiene cuestiones muy positivas. Uno de ellos creo que es el principio de publicidad. Ahí es una recomendación para los alumnos el que asistan a los juicios orales y se den cuenta en el interrogatorio y contrainterrogatorio cómo es la manifestación. Y recontrainterrogatorio, sí. Porque es cómo es la manifestación del perito, qué seguridad tiene en lo que se le pregunta. ¿Qué es lo que se pregunta? Porque a lo mejor él lo ensayó con su ministerio público o con su abogado defensor. Pero viene el contrainterrogatorio en donde no sabes qué es lo que el otro va a preguntar. ¿Y qué tan preparado viene? Exactamente. Sí. Entonces, a partir de eso, creo que viene la especialidad. Aquí surgiría otro tema muy importante, que eso ya te lo dejo a tu criterio, que es cómo elige un abogado a su perito. También. ¿Sí? Eso es muy importante en la cuestión ética y en la cuestión de los conocimientos que el perito y la experiencia pueda tener. ¿Por qué lo decimos? Porque nos hemos encontrado peritos que dejan de ir a las audiencias, ¿sí? Particulares, ¿eh? Y particulares, sí. No oficiales, ¿no? Que a veces está estas aceras enfrente, ¿no? Y de repente tenemos a los oficiales que se defienden boca arriba y los otros dicen, no, pero si nosotros, mira, mi dictamen es muy... O sea, con solamente enseñar tu dictamen, te dicen hay una diferencia enorme porque tiene muchos más elementos, porque tiene más investigación más. Entonces, ahí es esta confrontación que siempre ha habido. Claro. ¿Cómo podemos lograr ese equilibrio que nos manejaba en un principio para estar un poquito más? Yo creo que una de las cosas primordiales es que primero que contraten al perito, sobre todo cuando hablamos de peritos de la defensa, es que el abogado se cerciore, primero de las cédulas profesionales. Que eso ya en internet es fácil checar. Es muy fácil ubicar. Después la experiencia del perito.
¿qué me ofrece el perito como experiencia en cierto tipo de casos? Toda la praxis. En el ámbito obviamente penal, comprobable, ¿no? claro, Sí. sí. Y de ahí se desprenden cuestiones ya más técnicas, ¿sí? En relación a los propios estudios que el perito pueda tener. Entonces, creo yo que es muy importante esta base de que los abogados se cercioren de con quién van a trabajar, porque finalmente es un equipo el que se hace, independientemente de que el perito tenga una neutralidad, hay un equipo, ¿sí? De por medio, supuesto, en donde se intenta rescatar a un sujeto que está metido en un conflicto con la ley. Entonces, es a partir de eso que yo creo que es muy importante que los abogados deben de checar con quién están, con quién trabajan, porque a veces, hay que decirlo también, nos hemos encontrado en la práctica diaria, que hay abogados que por rescatar cierto aspecto económico dejan de contratar, ¿sí? Pero se arriesgan a muchas otras cosas. Entre Fíjate ellas que su cliente pierde el caso. A mí me parece una cuestión un tanto perversa y un tanto difícil, y que ya este país debe de voltear a ver, porque aquí vemos que hay psicólogos, sobre todo en el área oficial, que pasaron por universidades de psicología social. Con esto no quiero decir que eso sea malo. No se está demeritando, ¿no? Claro. Pero sí podemos poner puntos sobre las IES en relación a que son personas que no tienen experiencia en la interpretación y análisis de pruebas periciales. Hay una diferencia muy grande. Entonces, muchas veces a los abogados no les interesa esas cosas. Y creo que en el nuevo sistema se debe de plantear qué capacidades tiene cada perito, operador del sistema, para entrar e ingresar en estas cuestiones. Ahí vamos a lo que en el bajo mundo algunos le llaman el sicariato jurídico, ¿no? Pues a mí lo que me importa es que me pague, ¿no? No me importa. Lo que me importa es que me pague. Pero realmente, ¿dónde estamos dejando al sujeto que estoy defendiendo? Porque vamos a suponer que entre alguien a la grafología sin tener realmente una cuestión comprobable de que hizo los estudios en grafología, ¿no? Entonces, aquí son cosas complejas, porque tú no puedes hablar de lo que no conoces, ¿no? A lo mejor tu experiencia te ha llevado por ciertos rumbos, pero no tienes manera de comprobarlo. Y en el país donde vivimos, querido mío, platicábamos con la doctora Mónica Manzano el lunes hablando de psicología, y a lo mejor me desvió un poquito, pero mencionaba ella algo que la mayoría o el común del pueblo no conocemos. Un psicólogo, para darte terapia, debe ser psicoterapeuta, entonces debes exigir 2 cédulas profesionales. Y de repente yo le decía, en nuestro país llevan 2-3 semestres de psicología y ya tienen el consultorio abierto. ¿Y quién hace esa regulación? Pasa lo mismo aquí en este lado. Ahora llévalo a la parte pericial. Exacto. Que hasta hace muy poco tiempo, te puedo hablar de mi generación, que fue la primera o la segunda que entró por convocatoria. De la Procuraduría. Hasta antes, la elección era como de amiguismo, ¿no? Claro. Vente para acá, inclusive había gente que no tenía la cédula. Vente, tómate un curso y aquí te hago espacio. Y les daban una especie de espera, ¿no? De contrato en donde, pues yo te espero a que tú te recibas, pero puedes mientras trabajar como perito, ¿no? El problema no es ese. El problema es que realmente el perito está hablando de lo que no conoce. Porque si tú en tu formación de pregrado no llevaste la conformación de ciertos elementos de conocimiento, como es el análisis, la metodología de pruebas, de la que hablamos, ¿no? Que como debe por de ejemplo ser la principio. persona bajo la lluvia. Porque tú en tu universidad, en la currícula, no se llevan esas materias. Ese es el problema. Entonces, creo que para que podamos levantar el nivel, los abogados postulantes son los que tienen que exigir ante su señoría que muestren la experiencia que tienen para valorar ese tipo de pruebas, ¿sí? Y los abogados no están poniendo atención en eso, ¿sí? Y contratan o tienen como contrarios a los peritos oficiales sin saber realmente por dónde pasaron. Es como ustedes como abogados, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes declarar abogado penalista si no llevaste derecho romano y no llevaste derecho penal? ¿Sí? Creo yo que son cosas incongruentes, ¿sí?
y entonces estudiaste otro tipo de derecho. Ajá. A lo mejor eres muy bueno en mercantil, ¿sí? En fiscal, porque lo llevaste muy al dedillo. ¿Sí? Pero son cosas completamente diferentes, haciendo aquella equiparación que hacemos de los médicos. ¿No? Lo que Puedes. acabas de decir es muy importante. Si un perito no ha llevado un proceso terapéutico, no puede ser psicoterapeuta. ¿Sí? ¿Tú cómo vas a arreglar, entre comillas, o reparar la vida de un otro si tú no has pasado ni has atravesado esa avenida? No sabes lo que hay de ese lado. Así es. ¿Sí? Por hablarlo para que la gente no lo entienda. Y que ahora los abogados que nos vean sean más estrictos en la forma que tienen para contratar a sus peritos. ¿Sí? Tienes que estar cierto, certero, de la A a la Z. ¿Qué hizo ese perito y qué no ha hecho? Veíamos, y lo vimos todos porque estuvo circulando en redes. Murdoch, no nos presiones que estamos bien emocionados con este tema. Es que se va muy rápido el tiempo. Sí, vimos todos en redes sociales hablando de un caso mediático muy grande que se dio con este monstruo, llamado monstruo por los medios de Ecatepec, el caníbal de Ecatepec, y no sé qué tantas motes le pusieron. Sí. Vimos este video que se filtra en redes sociales donde un especialista está haciendo una entrevista. Ustedes como profesionales, ¿qué es lo que vieron que nosotros, obviamente que no somos expertos en la materia, en este video? Sí, bueno, el maestro, de hecho, hace un momento te lo comentaba, él hizo específicamente un programa de eso, en donde nosotros podemos observar que para empezar habría que ver quién filtra el video. Exacto. ¿No? O sea, quién ¿Cuál es la intención? Exactamente, ¿no? ¿Cuál es la intención de filtrar el video? Y además de esto, pues, como especialistas en un ambiente donde hay mucha gente, no sabemos quién es el perito, no sabemos quién lo está entrevistando. Y luego dice, viniste, Ajá. nada más... Maestro se ríe, pero algo tan elemental como eso denota tu preparación académica. Así es. ¿Verdad? Y entonces ahí podemos observar al llamado el caníbal, ¿no? Que se llama Juan Carlos, pues en una posición como de decir, yo te voy a dar lo que tú quieres escuchar, Por supuesto. ¿no? Porque tú me pones aquí en un circo, en un teatro, pues entonces yo te Me doy estás lo que poniendo tú... reflectores, pues entonces te complazco. Exactamente. Así es. Exactamente. Y Es entonces una de sus características. vemos a los especialistas también que salen en la tele y dicen los rasgos faciales, y yo siempre lo digo, ¿no? O sea, Y ya... se dieron unos tropezones Claro, terribles, ¿no? claro. Los especialistas los entrecomillamos porque de Así verdad es. dejaron mucho que desear todos los Así que es. hablaron. Por eso Sí. vemos las carencias que a nivel procuración de justicia se tienen. Aquí lo más angustiante es que no se están reparando. ¿Sí? Número uno. Número dos, esta parte en donde hay mucha gente que todavía no le cabe este nuevo proceso judicial. Aun cuando nos dieron 8 años para la implementación, que realmente pues no. Lo primero que se ponía en peligro con ese video era el debido proceso. Exacto. Porque ahora en este proceso, que aunque viene constitucionalmente ya desde hace mucho tiempo, ¿sí? La presunción de inocencia es fundamental. Por supuesto. Entonces yo primero debo tener los elementos objetivos y científicos para que eso se vaya como una prueba al juez y tenga esa persuasión para que él me dé el sí, que lo vincule a proceso o que lo sentencie de manera condenatoria. Entonces, con todos estos elementos se ponía en jaque y en juego la cuestión del debido proceso. Ese es uno de los Y luego nos primeros quejamos elementos. que los derechos humanos van primeramente Claro. sobre eso cuando Y entonces la agencia violencia viene ataca a ahí. los jueces porque deja libres a este tipo de delincuentes. No los deja por que sean inocentes. Es A la eso hay parte que no decirlo. entendemos el grueso de la población. Así es. Claro. Y que hay Los que dejan explicar. porque no respetan el debido proceso los operadores del sistema. Así es. Sobre todo Porque no tienen el conocimiento, la preparación, o Sí. muchas veces se hace con esa intención, porque digámoslo como es, también es complicado. Pero aquí yo te ¿no? devolvería la pregunta. Ajá. Tú, por ejemplo, oíste que en algún momento se le fincara responsabilidad a esos servidores públicos. No, en absoluto. Ese es el problema. Ese es el gran Mientras no tengamos estas huellas de que alguien hizo algo malo y se le debe de aplicar la ley, en México seguirá la impunidad y seguiremos teniendo lo que estamos teniendo día a día, ¿no? Hay reclamos del nuevo sistema,
hay reclamos de altos Inconformidades, gobernantes, inconformidades, pero la ley no vemos que sea su imperio. No vemos gente detenida, ni vemos gente bajo proceso, y ese serían los problemas. Por aquí tenemos saluditos Muchas antes gracias. que nada, saluditos. Maribel Guillermo Aragón, saludos hasta Oaxaca, pues desde muy bien. Oaxaca nos están mirando. A la licenciada, la abogada Anselma Urizaba Sánchez, anda por Campeche, nuestra querida Anselma, también acá. Muchos saludos. A Mariana, así se nota. A Juan Hernández, hablando de Catepec, saludos de Catepec, Juan Hernández También. nos mira todos los días, hablando de Catepec, les manda saludos. Gracias. Karina García Salazar, saludos a mis dos maestros, son los mejores, que son los mejores que saben de estos temas, los Gracias. admira Gracias, y los Karina. respeta. Les Muchas mando gracias. saludos, ya por ahí vamos a checar los más saludos que nos van a dejar. Aquí hay otra situación, antes de irnos, porque les digo, el tiempo se nos va. Tiempo vuela. El tiempo vuela. Es muy interesante ver cuál es la diferencia entre un alumnado civil y el alumnado que ustedes manejan, porque aquí es muy interesante en la milicia, en el ejército, en esta parte. Sabemos una visión a veces completamente diferente que tienen ellos y tenemos nosotros. ¿Hasta dónde influye? ¿Hasta dónde ayuda? ¿Hasta dónde? Porque recordábamos hace poquito el evento se cae el helicóptero de la gobernadora en Puebla y no se tiene la confianza en los peritos nacionales que se tienen que traer de otro lado, aun cuando sabemos, y es la verdad que muchas veces no tienen la preparación, hay más preparación aquí en el país con muchos, pero se tienen que traer por la falta de confianza en los profesionales de México. ¿Cómo ven? Son muchas preguntas en una sola, pero Claro. ¿cómo la...? Bueno, yo te daré mi opinión desde el tiempo que yo cursé en una institución oficial. A mí me parece que hay peritos de todo tipo. Hay peritos muy brillantes, con una capacidad enorme, que desafortunadamente no se les apoya, ni en lo económico ni en lo académico. Gracias. Y van sufriendo un retroceso. Eso es a nivel institucional algo muy drástico. Y que también psicológicamente les afecta Claro. al no reconocer la valía que tienen y el esfuerzo que están haciendo en su profesión. Claro, ese sería un primer elemento a considerar. Ahora, creo que el problema no es de los peritos, sino son de las instituciones. El país, la gente ha perdido la confianza en esas instituciones por ver tanto elemento de corrupción. Así es. Y eso frena el desarrollo de las instituciones. Tú lo estás viendo ahora con la pretendida desaparición de la Policía Federal, que es una policía que tiene peritos muy brillantes. Y que en el sexenio pasado vimos, porque nos consta, a mí me consta, es la profesionalización que se estaba realizando. La inversión que Exacto. gobiernos anteriores han hecho con la policía científica, sobre todo, que a nivel pericial eso es lo que nos importa, Exacto. que tú puedas tener elementos muy objetivos, muy claros y metodológicos en una investigación para que la presentes ante el juez. La pregunta va a ser, ¿qué va a pasar con todos estos peritos? ¿Dónde van a quedar todos estos elementos de la policía científica? Es la única policía que hace investigación en el país. A nosotros nos consta. ¿Sí? Porque Como maestros de ellos, como maestros también en Sedena, en las fuerzas de nuestro país, ¿cuál es la diferencia? ¿Es la misma metodología que emplean para la formación de peritos allá, acá y en lo civil? Yo entiendo que es un poco si quieres tú diferente. primero dar tu opinión de tus alumnos Bueno, de la UDEFA. sí, pues es totalmente diferente, ¿no? Empezando por cuestiones de disciplina, ya con eso te encuentras otro ambiente totalmente Eso. diferente, ¿no? Cuando tú entras al salón de clases se ponen de pie, cuando tú sales se ponen de pie. Entonces, sí, La sí, metodología, empezando desde los principios básicos de lo que mencionas, sí, te cambia todo el panorama. sí es totalmente diferente, ¿no? La mentalidad que ellos tienen, por la vida que ellos llevan, a pesar de que son jóvenes de 20 y tantos años, ya ellos la actividad que tienen, tanto física como psicológica, académica, pues no se compara a un estudiante civil, Claro. ¿no? Porque el estudiante civil va 5 o 6 horas diarias a la escuela y ya de ahí quizá tiene su tiempo libre. En el caso de acá con ellos, como cadetes, no,
porque todo el día lo tienen ocupado, ¿no? O sea, las 24 horas. Ellos sí tienen siempre, su agenda, ¿no? así, y aparte, estricta. Así es, porque además también cada cierto tiempo se les hacen los exámenes, entonces ellos siempre están estudiando. Más Toda los que la están vida. becados, que también ahí es otra cuestión, ¿verdad? Sí, Esa es fíjate otra que cuestión. eso es muy importante porque en el caso mío yo le doy ya a nivel de especialidad. Entonces yo trato y trabajo con oficiales y con jefes, ¿sí? Es decir, con tenientes, Sí, claro, capitanes, que mayores, ya es una visión todavía tenientes, más coroneles. complicada. Sí, porque ya tienen una responsabilidad importante que los tiene con un pie en el cuartel, en la escuela, y con un pie en la cárcel, ¿no? Hay Así que es. decirlo de esa manera, Así es. porque inmediatamente caen en responsabilidades. Eso es para que nosotros, los civiles, entendamos la gran diferencia. Sí, ¿no? ellos trabajan bajo una presión muy fuerte, aún ya teniendo ciertos grados jerárquicos. Pues, Por supuesto. ¿sí? Entonces, eso no es comparable con ningún ámbito civil. ¿No? Siempre 2 estrellas van a pesar más que una, o 3 más que 2, y así. Siempre van a tener ellos alguien encima. Así es. ¿Sí? Porque inclusive si hablamos del secretario de la defensa, pues tiene al presidente, que es el supremo, ¿no? Así es. Entonces, siempre habrá alguien que condicione la conducta. Y ahí es donde es muy diferente el aspecto de un sistema militar a un sistema civil. Y de la misma forma, las clases que ustedes imparten tienen que adecuarse a ellos. Claro, Así es. porque en muchas ocasiones alguien del grupo te dice, el teniente está de servicio. Si tú no sabes que hay que cuidar la instalación y estar al pendiente de todo lo que hay en la instalación, pues no te cae en el cerebro qué es estar de servicio. Así es. ¿A qué hora pasan lista? ¿A qué hora se van francos? Francos es cuando ya pueden salir. Los que Ya están, hacer su vida. los que están en arresto. Los que También, se quedan arrestados, claro, sí. los que tienen algún servicio. En el caso de la maestra Georgina, ella ve alumnos de pregrado, De licenciatura. entonces ellos viven internados, Claro, ellos no por salen más supuesto. que los fines de semana, ¿no? Y eso sí Y los que están arrestados. y los que pueden, porque También. están tan Así es. lejos que no pueden. Sí, ir. salen ahí cerca y se regresan a la Sí. escuela. Es una vida difícil que sí sería bueno que a veces el ejército abriera un poco más sus puertas para que la gente civil conociera y no fuera tan dura en la crítica a veces Sí. hacia este tipo de personas. ¿Sí? Creo que son las únicas instancias e instituciones que han respondido a la crisis de seguridad que tenemos, ¿no? Obviamente pueden caer en ciertos desaciertos, eso es normal. Y ahorita Eso que están pasa. en el ojo del huracán, Así Claro. es. es esa situación. Con más, gente ¿no? que yo te apuesto, con todo respeto, que ni siquiera hicieron el servicio militar. O que ni siquiera tienen el mínimo conocimiento, porque ahora con las redes sociales somos muy dados, somos politólogos, somos Exactamente. opinólogos, Criticamos de todo somos y- criticólogos. Y a de veces todo. como diputado, como senador, es muy fácil levantar la mano, Exacto. sin conocer a fondo Y cuál ahí es la es otra problemática. carencia, querido mío, que de verdad es muy, muy grande y que nos daría para muchos Sí, programas así es. sobre cuestiones donde un diputado o un senador tiene que allegarse de un verdadero equipo de asesores, Claro. porque la labor que está haciendo no es cualquiera, y sin embargo ahí No, sí por la hace- baja de presupuesto, ¿no? Y ahora ya no hay pero asesores. independientemente de la baja de presupuesto, también la mínima preparación. Aquí en INADEC nos damos cuenta que aun cuando en las instituciones públicas a veces no se tiene toda la capacitación que se requiere, cada quien de forma individual y personal y de su bolsillo Así es. viene y toma actualizaciones, viene y toma diplomados, continúa cursos y demás. Y entonces por eso tenemos aquí magistrados dando clase o magistrados tomando clase o Así es. entonces todos en el instituto aquí pues aprendemos todos de todos y por eso la preparación tan grande que vemos desde ustedes, Gracias. desde el personal, y que agradecemos infinitamente. No, y que estamos aquí para compartirla porque Claro. nuestra idea es eso, transmitir esto a través del INADEC y de todos los alumnos que vienen para acá y que les interese esto que nosotros ponemos a su servicio, ¿no? Así es. Y que gran parte de estos ejercicios que estamos haciendo desde aquí es precisamente, no solamente para que conozcan toda la oferta académica que tienen, la trayectoria profesional que tienen, sino también que se den cuenta
Ellos son los maestros de acá de la universidad y de repente también allá en la UDEF, ese es un gran honor para los alumnos del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, contar con profesionales como ustedes en su formación. Muchas gracias. En su formación. Pues muchas gracias porque aceptaron estar el día de hoy con nosotros. Es un placer. Creo que hay muchos temas que nos van a quedar pendientes para que haya oportunidad, que sea la primera de muchas, claro, que acepte compartir con nuestro público, que tenemos la fortuna de que abogados de Latinoamérica y de otras partes del mundo nos observan, y no solamente el público en general. Entonces, claro, aprender también con un lenguaje muy amable, se aprenden mejor todas estas cuestiones, que yo creo que también al público en general deberíamos poner un poquito de más atención. Así es. Sí, porque también puede asistir gente que no tenga una especialidad en específico, ¿no? O que no lo vaya a implementar, puede ser para su vida cotidiana sí, o utilizarlo para otro tipo de elementos, también puede darse. Y invitamos a todo el público en general que esté interesado, porque la idea de nosotros es empezar de cero. Así es. Es decir, tenemos mucha gente que viene con la oída nada más de lo que es la grafología. Así y es. de ahí partimos. No necesitamos que ya expertos. Tengan cursos previos ni nada. Y ya lo habíamos comentado, queridos amigos, que incluso amas de casa se están recibiendo mucho en estos cursos y en estos diplomados. Se reciben muchos chicos de preparatoria que también les sirve como una orientación hacia qué rumbo quieren manejar su carrera profesional. Mira, te pongo un ejemplo ahorita rápidamente que tiene que ver con la grafología de niños, es decir, con la escritura en niños, en donde puedes localizar aspectos que tienen que ver con el suicidio, que está pasando mucho, bullying, con el bullying, con las cuestiones escolares también. La depresión, que ahora en los niños con depresiones es entonces increíble. Puede acompañarnos gente que quiera saber de esto, ¿sí? Que no porque vea la parte forense tenga que ver con aspectos mortuorios. Sí, porque todo forense, muertos. Es juzgado, es litigio, son juicios. Ahora puede ser de otra manera, ¿no? Ver las cosas desde una perspectiva meramente civil. ¿Sí? Así es. Sin involucrar aspectos jurídicos. Por supuesto. Entonces la gente como puede... empresario me sirve para llevar tu gente, conocer a mi persona. Para evitar robos hormiga, para evitar problemas dentro de las empresas, ¿no? Tiene una gama muy amplia y con profesionales como los maestros que nos acompañan. Créanme, queridos amigos, que va a ser un placer si ustedes se inscriben. Lo que van a aprender en un curso especializado, en un diplomado de grafología o de grafoscopía o de documentoscopía. Así es. Y es que hay tantos, yo por aquí había notado, que siempre hago mi tarea, grafología, grafoscopía, grafometría, documentoscopía, grafotecnia, que ya habrá tiempo de que nos ahondemos poco a poco, claro, y vayamos conociendo. Pues queridos amigos, recuerden que también el maestro José Carlos García Castillo y la maestra Georgina Guiñón del Real tienen 2 programas en internet, radio por internet. El poder de lo inconsciente animal psicoanalítico, de 4 a 5 de la tarde los lunes en www.proyectateradio.com. Y el malestar en la cultura, psicoanálisis y biopolítica, los martes de 7 a 8 de la noche en www.proyectatusentidos.com. Y les hacemos una invitación cordial porque nuestros catedráticos de INADEC tienen un espacio más grande para que todos aprendamos, conozcamos y nos interesemos, porque eso es lo que importa. Claro, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, queridos amigos, soy Delia Linares Alvarado desde INADEC TV, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Recuerden que más que leyes, que es nuestro programa, educamos la conciencia. Tengan un día excelente. Antes de irnos, Murdoch, no me cortes. El día de mañana tenemos cultura, queridos amigos, y se me está olvidando. Mañana está con nosotros un queridísimo amigo, el actor Ausencio Cruz. Va a estar con nosotros hablando de cultura, hablando un poco de política, hablando de lo que él sabe y de toda la trayectoria que ustedes conocen. Así que mañana los esperamos con Ausencio Cruz por aquí. Ahora sí, gracias y buena tarde. Gracias. Ya se me andaba olvidando, Ausencio. Lástima. Ay, sí, así y nos colgamos de todos foros y